¿Cómo se establece una iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Pues bien, hay mucha información acerca de esto mismo. Algunos dicen que simplemente reuniéndose, empezando con ello. Otras personas dicen que a través de un aviso en un lugar determinado. Pero ¿qué nos dice la Biblia en relación con esto mismo? Veamos 3 ejemplos acerca de cómo se inició la iglesia. Y tal vez el primero de ellos lo obtenemos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y entre los versos 9 al 11. Allí leemos: Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Según Hechos de los Apóstoles capítulo 2, la forma como se inició la iglesia del Señor fue a través de la predicación de los apóstoles. En otras palabras, es por medio de la enseñanza de Jesucristo, y podemos observarlo a través de todo el contexto, que se da inicio, al menos en el contexto de Hechos 2. Pero si miramos un poco más adelante, en Hechos capítulo 8, en un lugar distinto, con personas también diferentes, e incluso con un predicador bastante distinto, vemos exactamente lo mismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, entre los versículos 4 al 6, nos dice: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Como les dije, aquí vemos un lugar diferente, Samaria. Aquí vemos a un predicador distinto, Felipe. E incluso los oyentes también eran otros, los samaritanos. Pero lo que no cambia es la manera como se da inicio a la iglesia. Hechos 8:6 nos dice, Hechos 8:5 nos dice que Felipe predicaba a Jesucristo. Eso que hicieron los apóstoles en Hechos 2 es lo mismo que hace Felipe en Hechos 8. Y si vamos un poco más adelante en el contexto bíblico del libro de los Hechos, en Hechos 11, entre los versos 19 al 20, se nos agrega: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. En cada uno de estos lugares sucedió exactamente lo mismo, aunque quienes predicaron eran distintos y quienes oyeron eran también personas diferentes. El resultado de la predicación fue el mismo. La gente se convirtió, la gente se bautizó para el perdón de sus pecados en el nombre de Cristo. Y a partir de ese instante, la iglesia de Jesús pudo ser establecida. Así entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo se establece la iglesia de Cristo? Tenemos que decir que a la luz del evangelio es por medio de la predicación del evangelio, cuando aquellos que lo escuchan obedecen al mismo, bautizándose en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.